Estimados participantes, se presenta a continuación la videoconferencia que aborda el tema hipótesis estadística. Este es un concepto básico pero estratégico para la comprensión de las posibles relaciones entre variables que pueden desarrollarse a través de una investigación científica. Es un concepto con muchos significados. Aquí abordaremos de una manera sencilla, profesional, para alcanzar una comprensión rápida e integral acerca de hipótesis estadística. Este concepto se refiere a un contraste entre dos estados a comparar o situaciones a comparar. La hipótesis nula, llamada como H0 o H1, versus la hipótesis alternativa, llamada HA. De lo que se trata es de contrastar dos estados o situaciones donde la hipótesis nula es el estado tradicional, conocido, y la hipótesis alternativa se refiere al estado nuevo por el cual se quiere cambiar, es un estado mejorado y que se supone que va a superar al estado tradicional. Por eso es que a la hipótesis alternativa también se le llama la hipótesis del investigador. Y por eso es que también se interpreta como que la hipótesis del investigador es la que se desea que realmente se encuentre como significativa, lo cual no siempre se logra y no significa que el trabajo tenga deficiencia. ¿Por qué se establece una hipótesis estadística? ¿Cuál es su objetivo? Básicamente tiene dos grandes objetivos por los cuales se establece la hipótesis estadística. En primer lugar, diríamos que la hipótesis estadística se establece para comparar parámetros de una población objeto de estudio basado en muestras representativas, aleatorias e independientes, que fueron obtenidas a través de técnicas de muestreo, cumpliendo los requerimientos técnicos de cada uno de los procedimientos de los distintos técnicas de muestreo. En segundo lugar, se establecen las hipótesis estadísticas para demostrar los efectos en estudios. Pueden ser estos efectos principales, pueden ser efectos de interacción, pueden ser efectos fijos, efectos aleatorios, etcétera, de los cuales se busca demostrar si son o no son significativos. En esencia, diríamos que se establece la hipótesis estadística como un contraste para determinar algo acerca de una población objeto de estudio basado en muestras aleatorias, independientes y representativas de la población objeto de estudio. ¿Qué papel juegan las hipótesis estadísticas en la investigación científica? Básicamente tiene 5 grandes roles que jugar. En primer lugar, orientan y guían el quehacer de investigación para comprobar determinados efectos del problema objeto de estudio. En segundo lugar, las hipótesis estadísticas se deducen a partir de los problemas y objetivos. En tercer lugar, las hipótesis estadísticas deben ser congruentes con el marco teórico del estudio. Y eso conlleva a 2 roles fundamentales que permiten lograr las hipótesis estadísticas. Uno de ellos es que la hipótesis estadística determina el tipo de estudio a realizar y permite trascender más allá de el tipo de estudio descriptivo, llevándolo hacia estudios correlacionales, analíticos o explicativos de causa-efecto y hasta llevarlos a estudios predictivos o de relaciones que muestran la tendencia de respuesta
de la relación de las variables en estudio. Y en quinto y último lugar, el papel fundamental de la hipótesis es que determina el diseño metodológico que se planifique para realizar la investigación. De hecho, y en esencia, acerca del papel o rol de las hipótesis estadísticas, el éxito de la investigación científica radica precisamente en el establecimiento de las hipótesis estadísticas correctas, siempre y cuando la investigación científica está signada por el paradigma sociocrítico, el enfoque mixto de la investigación, lo cual conlleva a la integración sistémica de los métodos cuanti y cualitativo de investigación, lo cual explica y fundamenta el por qué en una investigación científica de enfoque mixto debe de existir hipótesis estadística definida correctamente para determinar las posibles relaciones entre variables, sean estas relaciones de correlación, asociación o independencia, o bien sean estas relaciones de causa-efecto, que son los estudios analíticos aplicativos, o bien sea esta relación de tendencia de respuesta, que son los estudios predictivos. Un tópico muy relevante cuando se habla de hipótesis estadísticas es conocer, comprender, interpretar y aplicar correctamente los elementos estructurales de las hipótesis estadísticas. Señalado por Santiago y Miguel Torres, 1995, los elementos estructurales de las hipótesis son básicamente tres. Uno, las variables, que se refieren a las características objeto de estudio, objeto de medición o de control en la investigación. Segundo elemento estructural, las unidades de observación o las unidades de experimentación, en dependencia si el estudio se hace siguiendo el método observacional o se hace siguiendo el método experimental. Pero en definitiva, las unidades de observación o experimentación se refiere a las personas, individuos, objetos, grupos de individuos, comunidades, instituciones, etcétera, sobre las cuales recae el proceso de medición. Esas son las unidades de observación o experimentación, dependiendo del método de investigación que se utilice. El tercer elemento estructural, que es fundamental para definir el tipo de estudio, son los términos de relación o enlace lógico entre las variables y las unidades de análisis. Los tres elementos estructurales son fundamentales. Para que exista hipótesis estadística, deben haber variables en estudio, debe existir unidades de medición y debe existir relación entre las variables o enlaces lógicos. Hay que destacar la importancia singular del tercer elemento estructural de la hipótesis estadística, que son los términos de relación o enlace lógico, porque en toda investigación científica deben existir relaciones, posibles relaciones entre las variables en estudio, y eso es lo que determina la evolución del nivel de conocimiento en el tipo de estudio, desde descriptivo hasta correlacional, analítico de causa-efecto y predictivo. Es decir, que el tercer elemento estructural de la hipótesis estadística, los términos de relación o enlace lógico, son los que determinan el alcance de los resultados, de tal forma que estableciendo las relaciones entre las variables podemos trascender iniciando de un estudio descriptivo y evolucionar hacia correlacional, analítico y predictivo, siempre y cuando la naturaleza y la calidad de las variables permitan realizar las pruebas de hipótesis correspondientes. Como señalábamos anteriormente, la importancia
de las relaciones entre variables determina el tipo de estudio y el alcance de los resultados, esto significa que el tercer elemento estructural de la hipótesis estadística definen la tipología de hipótesis estadísticas que podemos estar trabajando en una investigación. Es decir, de ese tercer elemento estructural se deriva directamente el tipo de hipótesis estadística, su sintaxis y su significado. Podemos resumir en pocas palabras los tipos de hipótesis estadística en tres: las hipótesis estadísticas de modelos paramétricos, las hipótesis estadísticas de modelos no paramétricos y las hipótesis estadísticas de modelos predictivos. Y básicamente esta agrupación de los tipos de hipótesis estadística responde a la necesidad de la definición básica de los tipos de estudio que van de descriptivo, correlacional, analítico y predictivo, según lo abordan diferentes autores en el ámbito de la metodología de investigación científica. La hipótesis estadística con esta tipología permiten garantizar que podamos tener tipos de estudio más allá de los descriptivos. Toda vez que las hipótesis estadísticas son la característica fundamental de la estadística inferencial. Es la hipótesis estadística la que permite realizar diferentes pruebas de hipótesis para determinar comparación de parámetros, tendencias de respuesta, correlación entre parámetros, etc. De manera que estos tres tipos de hipótesis estadística responden al tipo de estudio correlacional, analítico de causa-efecto y predictivo. Ahora centrémonos en cada uno de estos tres tipos de hipótesis estadística. Centrémonos en la sintaxis y el significado de cada uno de ellos, porque son muy diferentes la sintaxis y significado de cada tipo de hipótesis estadística. Veamos, para modelos paramétricos, ¿cuál es su significado? Establecer la relación de causa-efecto entre los factores de estudio. Para este tipo de hipótesis estadística de modelos paramétricos, ¿cuál es su sintaxis? Su sintaxis se refiere a la hipótesis nula de igualdad de parámetros, o en su algoritmo matemático μ1 igual a μ2 igual a μ3 extensivo hasta μn. O en síntesis, la sumatoria de los efectos de tau i es igual a 0. Esa hipótesis nula refiere a la respuesta no significativa. Y la hipótesis alternativa es lo contrario de la hipótesis nula. Es decir, plantea la diferencia de los parámetros comparados. Y se refiere a la diferencia de μ1 diferente de μ2, diferente de μ3, diferente por extensión hasta diferente de μn. Y en síntesis, quiere decir la sumatoria de los efectos de tau i es diferente de 0 y refiere a una respuesta significativa, lo cual demuestra que existe relación de causa-efecto en los factores de estudio. Este tipo de hipótesis estadística, su significado y su sintaxis es propia, históricamente nació y se desarrolló a partir de los análisis de varianza creados por Sir Ronald Fisher a inicios del siglo XX en Inglaterra y posteriormente desarrollado hacia los modelos de análisis de varianza multivariado. Por tanto, en el presente se habla de análisis de varianza univariado y multivariado, unifactorial o multifactorial. Todo este tipo de modelos paramétricos tienen la misma
expresión de su sintaxis y el significado que referimos hace unos minutos. Ahora pasemos al segundo tipo de hipótesis estadística. La hipótesis que se refiere a los modelos no paramétricos. ¿Cuál es su significado en esencia? La hipótesis estadística de modelos no paramétricos significa establecer las relaciones de correlación, asociación e independencia entre los factores objeto de estudios. Es decir, explica si hay una asociación significativa o no entre dos o más factores en estudio. Su sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis de esta hipótesis estadística no paramétrica? Básicamente hay dos tipos de estructuras o sintaxis. Para las pruebas de correlación, la sintaxis es hipótesis nula, ρ igual 0, y significa evaluar la ausencia de correlación. Y su hipótesis alternativa es ρ diferente de 0 y significa que hay una correlación significativa. En el caso de la sintaxis para hipótesis estadística de modelos no paramétricos, basado en pruebas de independencia o asociación, estas son las conocidas pruebas de chi cuadrado, la B de Kramer, la prueba de Phi, el coeficiente de incertidumbre, etc. La sintaxis es un poco diferente. La hipótesis nula tiene como estructura X y Y son independientes entre sí. Y la hipótesis alternativa es la siguiente: X e Y son dependientes entre sí. Cuando hablamos de las hipótesis estadísticas de modelos no paramétricos, hay que tener cuidado porque está de por medio las pruebas de correlación no paramétrica, que fundamentalmente son tres: la correlación de Spearman, la correlación de Kendall y la correlación de Gamma. Y no deben confundirse con las pruebas de correlación paramétrica, que son la correlación de Pearson, que es de carácter univariado, y la correlación canónica, que es de carácter multivariado. La correlación de Pearson y la correlación canónica son dos pruebas de correlación de carácter paramétrico. Y recuerden que en este segundo tipo de hipótesis lo que estábamos hablando son los modelos no paramétricos y las correlaciones no paramétricas, mediante las cuales se establecen relaciones de correlación, independencia o asociación entre los factores de estudio. Ahora abordemos la tercera tipología de hipótesis estadística, que son las hipótesis de los modelos de predicción. ¿Cuál es su significado? En los modelos de predicción, el significado es establecer relaciones de tendencia de respuesta o de comportamiento, del patrón de comportamiento de los datos. Y la sintaxis que tiene se refiere a una estructura que tiene que ver con el coeficiente de regresión. La hipótesis nula se plantea como beta igual 0. Esto se interpreta como ausencia de regresión. Y la hipótesis alternativa es beta diferente de 0, lo cual significa regresión significativa. En los modelos de predicción, las hipótesis estadísticas básicamente tienen un significado orientado a la tendencia de respuesta. Esta tendencia de respuesta corresponde con los modelos de regresión lineal, simple o múltiples. Es decir, puede ser regresión lineal o regresión múltiple. O corresponden con los modelos de regresión
no lineal, simple o múltiple. En ambos casos estamos hablando de diferente modelación que se aplica para determinar como posible relación entre las variables una tendencia de respuesta que puede ser un polinomio, puede ser una sigmoide, puede ser un incremento, puede ser un decremento. A eso se refiere la tendencia de respuesta o examinar el patrón de comportamiento de los datos, lo cual es típico de los modelos de predicción basados en hipótesis estadística que examinan la función del beta o los betas en la regresión de múltiples, lo cual no es más que examinar la cantidad de cambio o coeficiente de regresión que ocurre cuando aumenta una unidad en el eje X, qué cantidad de cambio ocurre en el eje Y. Hemos examinado el tema hipótesis estadística. Hemos abordado su concepto, su rol o su papel. Esto es determinante para el tipo de estudio y el diseño metodológico de la investigación a realizar. Hemos examinado los tipos de hipótesis estadísticas, la sintaxis y el significado, resumiéndola en básicamente tres grandes grupos: hipótesis estadísticas de modelos paramétricos, hipótesis estadísticas de modelos no paramétricos, hipótesis estadísticas de modelos de predicción, que son la fundamentación científica técnica del tipo de estudio correlacional o el tipo de estudio analítico de causa-efecto o el tipo de estudio predictivo. Muchas gracias. Saludos.